ya está grabando. Pues la voy a poner privada para nosotros porque como aparezco en cámara. Listo. Bueno, entonces no quiere decir que lleguemos a ese nivel de detalle con la relación de los asesores con los clientes, pero cómo humanizar más ese servicio, ¿cierto? De manera que el cliente se siente importante. Y en ese cuestionamiento y con base pues como en algunas reflexiones que hice hace poco, les preparé una presentación. Entonces, antes de que sigamos discutiendo sobre el paso a seguir del trabajo, quiero hacerles la presentación, no sé si me permiten. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿están viendo el presi? Sí, Ana. Listo. Si de pronto vamos teniendo inconvenientes con el internet, me cuenta. Bueno, entonces, hemos hablado de una experiencia exitosa de consumidor o de cliente, pero entonces he estado pensando todo el tiempo y qué es eso de las experiencias, ¿cierto? O qué es eso del customer experience, ¿cierto? Hay cifras que nos revelan que la mayoría de nuestras decisiones están basadas en las emociones. El 95% de las decisiones que nosotros tomamos se basan en emociones. Y eso nos va dando pistas de que la relación con el asesor debe ser una relación que se vincule desde la emoción y el sentimiento. ¿Sí? Solamente voy a tirar pinceladas acá y la idea es que abramos la mente y el corazón para lo que se viene, pues como ya en la filigrana de la solución que ustedes van a plantear. Y finalmente, ¿qué es una experiencia? Son eventos que involucran a los individuos de forma personal, y ahí está la clave, para establecer una relación estrecha entre la marca y la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se siente única, se siente reconocida, ¿sí? Y las personas actualmente como consumidores no estamos buscando simplemente un producto o un servicio, sino toda una experiencia. Y cada vez tocamos más a las organizaciones al momento de adquirir esos productos o servicios. ¿Sí? Esto es una imagen de una salida que tuvimos allá en España con justamente el profesor José Luis que los está acompañando ahora. Él nos diseñó un recorrido para entender la cultura de un pueblo desde la experiencia. Bueno, eh, escuché también esta frase, no me gusta comprar, me gusta ir de shopping. ¿Qué será distinto o cuál será la diferencia entre comprar e ir de shopping? ¿A ustedes qué se les ocurre? Pues yo lo veo más como ir es como a vivirlo. Pues no solamente Exacto. por algo específico, sino que lo disfruto, me la gozo. Ajá. Voy, me como un helado, como lo que están haciendo ahora los centros comerciales. Tengo un espacio para que mis niños jueguen, se diviertan, vitrineo, me tomo un café, comparto, converso, puedo almorzar, puedo, ¿cierto? Entonces, ir de shopping implica a veces hasta ni comprar, implica vivir la experiencia del shopping. ¿Sí? Porque comprar implica simplemente la transacción, la relación transable de dinero a cambio de un objeto o de un servicio. Entonces, esta frase explica muy bien lo que ahora buscamos como consumidores. Más que ir a adquirir un producto o un servicio, queremos toda una experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el reto? Desarrollar experiencias que estimulen los sentidos de los consumidores. Cuando uno toca los sentidos, puede tocar los corazones, atraparlos y estimular las mentes. ¿Sí? No es lo mismo que a mí me expliquen de una forma fría, rígida, eh, las cuotas de un crédito a que lo conecten con mis sueños, con mi vida,
por qué va a ser más conveniente para mí, a que me escuchen, no sé, soy solamente tirando ideas. Y finalmente, el reto desde las experiencias de consumidor es lograr sensaciones, para que esas sensaciones se vuelvan sentimientos y para que esos sentimientos nos permitan crear pensamientos. ¿Sí? Esta es una foto del famoso Acrópolis en Grecia. ¿Por qué la traigo a colación? Porque cuando uno está en el colegio viendo filosofía, le explican demasiado durante muchos años la famosa filosofía griega y el alfabeto griego, y uno se lo tiene que aprender, y finalmente eso no le sirve para nada en la vida. Cuando yo llegué allá, verifiqué, validé que no me servía para nada en la vida, y empecé a entender y a hacerme mi propia verdad de qué era eso de la mitología griega, y a cuestionarme por qué una civilización de más de 300, 500 años antes de Cristo ya había podido hacer una ciudad tan grande, tan imponente como la Acrópolis, y tenía control del mar Egeo, y tenía control de las invasiones de los troyanos, y tenía un desarrollo cultural, cívico, avanzadísimo, que incluso es actual en nuestra época, ¿cierto? Entonces, cuando conectamos sensaciones con sentimientos, logramos crear pensamientos. Entonces, una cosa no puede ir desligada de la otra. Entonces, finalmente, en las organizaciones hoy hablan mucho del famoso Customer Journey, que qué es eso, y además que estamos súper acostumbrados ya como a traer anglicismos a nuestro discurso, ¿cierto? ¿Qué será eso del Customer Journey? Es el viaje del cliente, el recorrido que el cliente hace en la organización. Y cómo se entiende como un conjunto de momentos de la verdad, ojo a esto, en donde el consumidor se relaciona con la marca. Entonces podemos decir que un momento de la verdad es cuando el cliente se sienta con el asesor y el asesor le da una respuesta frente a su necesidad. ¿Y qué es una verdad? ¿Qué entendemos como una verdad? Algo que puede ser compartido, una certeza, una validación, antes de la verdad que existe, antes de tener un momento de la verdad que puede haber en un cliente. Expectativa. Exacto, una expectativa, una necesidad, una idea, un miedo, también un temor, una incertidumbre, una alegría. ¿Qué hay antes de que el consumidor se enfrente con ese momento? Y la verdad es cuando confronta la expectativa, el miedo, la incertidumbre con lo que le ofrece la organización. ¿Sí? Ahí se hace una verdad. Y ahí es donde sale el tema del impacto. Es que realmente atendieron a mi necesidad, realmente logré adquirir el crédito a la tasa de interés que me convenía, realmente me quedaron unas cuotas cómodas, ahora voy a poder tener la casa de mis sueños, voy a poder tener el carro de mis sueños, voy a poder suplir las otras deudas que tengo con otros bancos, no sé. Pero finalmente la relación con el asesor integral es un momento de verdad que hace parte de todo ese viaje del cliente en el banco. ¿Cuál es la marca? Bancolombia. Y Bancolombia no solo le ofrece un solo momento, un único momento de la verdad, también le ofrece otros momentos, cuando llega la plata a sus manos, cuando le hace seguimiento a sus procesos, cuando le envía notificaciones a tiempo, cuando se preocupa por él, cuando lo mantiene informado por vías que él puede revisar y que están a su alcance, ¿sí? Todo, ¿qué hace parte de ese viaje del cliente en Bancolombia? Que un momento de la verdad es cuando se encuentra con el asesor. ¿Les va haciendo sentido esto? ¿Voy siendo clara? Sí, señora. Listo. Ana, y yo te iba a preguntar una cosa, Ajá. pues respecto a lo que hablas. El banco se ha metido mucho en este tema del Customer Journey Map. Lo ha hecho Uh-huh. en muchos sentidos. Yo no sé dónde conseguirme porque si hay una historia
y es Sí. ahí donde ingresaron lo que es sistemática comercial. Con Ah, sistemática ya comercial, hay algo. sí, pues en ese momento cuando el banco empezó a indagar, comenzó con esta parte del Customer Journey y fue cuando ingresó, no sé si tú te acuerdas, Sí. que antes se hacía fila esperando el servicio, ¿cierto? Ya Ajá. ahora ahí fue donde y empezó a atender a las personas, ¿cierto? De ahí siguieron haciendo unas investigaciones que yo no sé dónde estará esa información, tocará Ujú. indagar por allá, porque después de ese cambio, creo que le arrojamos a una parte, pero siguen los clientes insatisfechos porque lo podemos ver en la encuesta. Exacto, Entonces porque creo que le apuntamos a unos tipos y a otros no. ajá, súper interesante que vayas haciendo esas conexiones, Laura, porque a partir de eso entonces viene todo el grueso de nuestra propuesta y la viabilidad de nuestra propuesta. Listo. Bueno, aquí algunos ejemplos de los que pues yo ya les había hablado, las empresas que tuve la oportunidad de visitar, eh, algunos casos de experiencia de consumidor para que ustedes los indaguen y los tengan como referente. ¿Conocen la empresa Telefónica? Eso es Movistar. Exacto, Movistar. Eh, en esa foto, ustedes se imaginan que esa foto que hay ahí es una tienda de celulares, de una tienda de celulares. ¿O qué se imaginan cuando ven esa foto? Yo pensé que era una empresa de balones. Que era una empresa de balones. Pues Un resulta que museo. un museo, ajá, resulta que ese es un fragmento de una de las tiendas de Telefónica que las volvieron tiendas de experiencia. Y lo menos que te ofrecen son celulares exhibidos y mucho menos con precios. Entonces en esa época estaban en la temática del mundial y toda la tienda era un museo del mundial. Esos son los balones de cada mundial. Y tenían las camisetas, una tienda de venta de camisetas deportivas, el primer balón del mundial, las copas que se había ganado España, eh, tenían un espacio para hacer fotomontajes con, con los jugadores del mundial y no quiere decir que nuestra propuesta vaya a tener esos alcances tan descomunales, ¿cierto? Pero es como las organizaciones grandes están tendiendo a ofrecer más que el servicio o el producto, una experiencia dentro de sus tiendas, bien sea en la virtualidad o en la omnicanalidad, mejor dicho, o solamente en la presencialidad. Y por eso les pongo esa frase, un grande al que se le movió el piso. ¿Por qué? Porque Telefónica es la quinta telefonía del mundo más grande, más importante, pero hasta hace 2 años iban entrando en una crisis importante porque ellos estaban acostumbrados a que el cliente fuera el que el que llegaba a buscarlos. Y se empezaron a dar cuenta que otras organizaciones, otras empresas de telefonía iban a buscar al cliente y ya llegaban ofreciéndoles alternativas de solución más efectivas, como por ejemplo más velocidad en Internet, más consumo de datos, más mensajerías ilimitadas, por ejemplo, bueno, todo lo que hoy se maneja. Y ellos seguían manejando planes más rígidos y enfocados a las llamadas y a los minutos. Entonces empezaron a tener pérdidas y ahí fue cuando reinventaron todo su contacto con el cliente y pusieron tiendas de experiencia en sus principales edificios. Y por ejemplo, esta tienda de experiencia ubicada en el centro de Madrid es la que más teléfonos celulares vende. Increíble, ¿no? Eh, Total. otra empresa bien interesante se llama El Corte Inglés, es una empresa de mucha tradición en España, que precisamente esa tradición hoy le está jugando una mala pasada y es porque los jóvenes ya no sienten como cercana el Corte Inglés a sus vidas y es una empresa
de tradición, donde las personas van como un tipo Falabella y encuentran unos asesores muy acartonados, encorbatados, con mucho protocolo para atender al cliente y eso está muy bien, pero hoy el cliente está buscando otro tipo de servicios y está buscando más servicios desde la omnicanalidad, que yo pueda empezar una compra en el celular y terminarla en la tienda, por ejemplo, o empezarla por el celular y terminarla por el celular y que el producto me llegue a la casa, o empezarla en la tienda y terminarla en el celular, ¿cierto? Ahora la omnicanalidad permite hacer mucho movimiento al cliente, buscando su comodidad, promoviendo o procurando la agilidad y que el cliente tenga respuestas más a tiempo, ¿cierto? Eh, entonces el Corte Inglés hoy en día está atravesando una crisis importante porque deben migrar sí o sí a la omnicanalidad y a buscar otras formas de llegarle al cliente. Por eso les puse la frase de la tradición a la transformación. Y está tan en crisis que tiene una plantilla de 92.000 empleados y ellos han hecho lo posible por cuidar esa plantilla y no despedirlos, porque imagínense, o no empezar a recortar personal detrás de 92.000 empleados, cuántas familias y cuántas personas hay. Incluso dicen, el Corte Inglés entra en crisis de personal y Madrid entra en crisis. Entonces están buscando otras estrategias que no les han funcionado mucho, por ejemplo, subarrendar sus espacios y le arriendan, por ejemplo, unos metros cuadrados a unos chinos o a unos japoneses para que pongan ahí productos que solo se le vendan a chinos o a japoneses. Entonces el core del negocio se está perdiendo totalmente. Tú entras a una tienda del Corte Inglés y ves a un español ofreciendo desde la tradición del Corte Inglés, con los descuentos y los beneficios del Corte Inglés, y ves al lado a un japonés atendiendo solo a japoneses con las condiciones de ellos. Entonces, ahí están pasando cosas bien interesantes. Segovia es la primera foto que les mostré. Ellos entendieron en ese pueblo. Segovia es un pueblo que fue conquistado por romanos, musulmanes y judíos y encontraron en esa riqueza de la colonización, de la arquitectura, de la comida, de la gastronomía, una muy buena oportunidad de mercadeo y ofrecer esa experiencia desde el turismo. ¿Sí? Entonces son orgullosos de su cultura y a través de eso es que movilizan la economía. Entonces, como la cultura no solo de un pueblo, de una región, sino de una organización, es la fuerza de la gestión de sus empleados, ¿sí? Y mueve la economía, teniendo unas bases culturales bien importantes, unos valores compartidos, una historia, una memoria que cuidar y que seguir ofreciendo a los clientes. Y está el famoso caso Amazon, que ya les había hablado un poco de este, y es como toda la organización de Amazon entiende que su mayor activo ni siquiera son las máquinas, hasta ni siquiera es el cliente, perdón, ni siquiera es el empleado o el conocimiento. El mayor activo de Amazon es el tiempo. Ellos lo tienen absolutamente claro, desde el primer empleado hasta el último. Incluso hacen programas de rotación de empleados por cargos. Entonces yo puedo estar 2 meses desempeñando un cargo, pero a los 2 meses voy a desempeñar otro. ¿Por qué? Porque nadie se puede volver indispensable y todos tienen que tener las competencias para desempeñar varios cargos. Eso es muy interesante en esta organización. Lo mismo hacen con los inventarios, lo mismo hacen con la gestión humana. Por ejemplo, tienen unas pizarras en las que los empleados pueden escribir sus necesidades o sus comentarios o sus intereses y un manager de gestión humana tiene máximo 24 horas para responderle qué va a hacer para atender esa necesidad y máximo 72 horas para resolvérsela y decirle qué hizo. Y ya el empleado verifica y pone un check o un visto bueno o incluso
o no satisfacción de lo que él inicialmente puso. Entonces, por ejemplo, dice, hace falta dotación de guantes en el pasillo tal. Entonces el manager de gestión humana lo resolvió rápido y le dijo, ya surtimos nuevamente las máquinas, puedes verificar. Y al lado el empleado pone un visto bueno. Y eso todo pasa en tableros. Y uno dice, la empresa, una de las empresas con mayor tecnología del mundo, gestiona a sus empleados de esa manera, claro, porque de lo contrario perderían mucho tiempo bajando documentos del sistema de gestión de calidad, diciendo, baje el documento tal, el requerimiento tal, envíelo al correo tal, tenemos 3 días hábiles de plazo para responder, verifique, no, ellos prácticos, ágiles y concretos. Entonces es bien interesante cómo para una organización el mayor activo es el tiempo y eso lo ponen a favor de tanto los clientes externos como los clientes internos. Y finalmente uno siempre se va a preguntar, ¿y a mí qué me hace diferente de la competencia? Porque los clientes a mí llegan no porque me necesitan, sino porque me prefieren, ¿cierto? ¿Hasta acá tienen algún comentario? ¿Les hace sentido algo? Eh, ¿Alguna pregunta? No, señora. Listo. Bueno. Perdón que está un poquito lento. Bueno, aquí nos vamos adentrando un poquito más en algunos elementos bien interesantes que pueden darle luces a ustedes en lo que sigue el trabajo. Entonces, ¿cómo logramos a través de los empleados la fidelidad de los clientes? Esa es como la mayor inquietud acá, ¿cierto? ¿Cómo a través de los asesores integrales logramos la fidelidad de nuestros clientes externos? No hay nada más fidelizable que un partido de fútbol. Entonces, aquí algunas ideas. La primera es que la diversidad nos hace competitivos. Y diversidad me refiero a la oportunidad de tener diferentes roles al interior de la organización. La participación de los empleados en la estrategia del negocio. Que los empleados no solo se adapten a un cargo, sino que también generen, propongan, eh, creen ideas, aporten a la mejora de los procesos. Generar experiencias para el empleado en la organización. Entonces, como una capacitación o una formación, más que una, ¿cómo se dice?, una obligación o algo más por cumplir y por llenar, se vuelve toda una experiencia y los empleados verdaderamente se la gozan, la disfrutan, la pasan por la emoción y luego logramos un aprendizaje a largo plazo. Acuérdense que el aprendizaje puede ser a corto o a largo plazo. Y cuando se pasa por la experiencia, cuando se pasa por la emoción, logramos o estamos facilitando, favoreciendo que ese aprendizaje en el empleado perdure, ¿sí? Segmentación de los empleados. ¿Será que dentro de los asesores integrales, además de conocer el cargo, es necesario segmentarlos y entender sus características? Por ejemplo, ahorita Pablo hacía un comentario muy interesante. Algunos son profesionales, recién graduados, otros no se han graduado de la universidad y otros incluso están empezando. Eso es una característica de una forma de segmentar esa población, ¿cierto? Será necesario para lo que vamos a ofrecer en términos de capacitación, formación, hacer una segmentación de esos asesores desde su perfil, no sé, solo estoy arrojando ideas. Y la estrategia del negocio tiene que tener como centro al empleado. Y eso es un poquito contradictorio, rebelde, como lo queramos llamar. Porque si el empleado está en el centro, pues el empleado le va a agregar valor a su gestión y por ende va a prestar un mayor servicio. Obviamente debemos gestionar
el viaje del consumidor, los puntos de contacto, satisfacer sus necesidades, conocer el cliente. Pero si el empleado no está en el centro de la estrategia, difícilmente vamos a conectar eso con esos momentos de verdad del cliente. ¿Sí? Por ahí, Ana, sí. cuando hablas de esto es muy relacionado a la asignatura que vimos de direccionamiento consciente. Sí, tiene mucho que ver. Y sobre todo, Ok. como con qué tema lo conectas. Con el tema de cultura, porque ahí Ajá. veíamos el tema de cultura, hablaba mucho de que cuando estás conectando con la estrategia, el Ujú. directivo o los líderes de la organización deben tener muy en cuenta de que hacer que el empleado se sienta partícipe en cada una de las decisiones que toma dentro de la Mm, organización, de que no trabaja por cumplir unas funciones, sino que está aportando una estrategia organizacional. Lo excelente. otro también decía ahí era que las personas dentro de la organización deben sentirse conectadas con lo que hablamos nosotros en el banco, que es la aspiración o lo que es la misión o la visión, ¿cierto? O sea, Ujú. cuando tú hablas, iba conectando mucho con eso. Qué bueno. Ahí vamos teniendo más elementos. Listo, vamos desarrollando más las ideas para lo que se viene en el trabajo. Súper. Y algunas reflexiones. Esto lo decía pues como por la experiencia que tuve en el viaje. Siempre alrededor de la comida la gente se une. ¿Y qué tal si además de unos buenos espacios de turno, las personas en Bancolombia pueden no solo servirse un café, sino comerse una galleta? eh, no sé, solo lo puse así como una reflexión. Y me pasó algo muy particular, es que cuando estaba en una parte en España que se llama Barajas, yo estaba sola y salí a ver el partido de Colombia sola, entonces estaba un poquito aburrida, además porque ganó la selección ese día contra Senegal, después de ese partido tan duro con esos negros que eran gigantísimos y se les veía el esfuerzo a los colombianos, y los negros ni les corría la gota de sudor, ¿se acuerdan? Entonces, cuando, te, cuando terminó el partido, me iba a devolver para el hotel un poco triste, pues porque me imaginaba cómo estaban acá en Colombia celebrando y yo por allá sola. Y me encontré una española y me dijo, ¿oíste? ¿Vos sos colombiana? Y yo sí. Allí en la cancha del barrio cerca, tengo unos amigos colombianos, un grupo de amigos colombianos. Y resulta que me dijo, ¿querés venir con nosotros? Listo, yo me fui a ciegas y terminé encontrándome un grupo más o menos de 15 colombianos indocumentados en España, unos hasta con 30 años trabajando en España, que finalmente los unía a la cultura, el arraigo por Colombia. Todos tenían la camiseta, la bandera de la selección y todos amando inmensamente el país. Y, y ese día yo pensaba, bueno, ¿cuántos colombianos en Barajas echaron sus cartas? ¿Cierto? Barajaron sus cartas y allá están sudándosela. ¿Y qué los conecta y qué los motiva o los impulsa para seguir allá, incluso indocumentados? Entonces es muy interesante que definitivamente a uno no lo mueve eh, ni siquiera el dinero, lo mueven otras cosas, el deseo de salir adelante, de sacar adelante la familia, de crear patrimonio. Entonces ellos decían, gracias a lo que he trabajado acá 30 años haciendo oficio, mi familia ya tiene una casa en Cali, me decía uno, le pude dar educación a mis hijos en Colombia, ya tengo una casa y cuando pueda salir de este país voy a retirarme a tener mis últimos años de vida o mi vejez allá, pues, cierto, cosas bien interesantes. Siempre hay un amigo, pero eh, un amigo cuando ambos se entienden desde la necesidad y el lenguaje no puede ser una barrera. Por lo general, cuando estamos en un proceso de asesoría, de consultoría, usamos palabras
que para nosotros son muy comunes y para el otro no. Desde su posición, desde su punto de ver el mundo, no son claras. Por ejemplo, yo no puedo partir en una presentación en inglés dando por sentado que todo el mundo entiende inglés o va a entender qué es customer, o va a entender qué es experience, o va a entender qué es el famoso journey map. No, pongamos el lenguaje sin barreras. Entonces, ¿cómo ese asesor integral habla claro, le explica de forma transparente al cliente, no lo enreda con palabras difíciles, sino que es completamente sensato y transparente desde el lenguaje? Y finalmente, la confianza debe ser la base de una relación, y más una relación o un vínculo de ese tipo con un asesor integral que te va a ayudar a solucionar cualquier cantidad de dificultades, o que te va a ayudar a conseguir o a dar un paso para conseguir tus sueños. Ahí debe haber una relación de confianza. Y será cómo arranca o cómo se inicia una relación de confianza entre dos desconocidos. Esa respuesta no la tengo hoy, pero es una pregunta que les traigo. ¿Cómo esa relación, pues ese espacio, es un espacio de confianza? Está bien que el banco tiene unos intereses y que el asesor comercial, perdón, integral, tiene unas metas, pero ¿cómo a pesar de eso se puede generar confianza en la relación con el cliente? Es como una de las inquietudes otra de las tantas inquietudes que trae. Mm, Bueno, esto finalmente a mí me conecta mucho el fútbol, y cómo a través de la actuación de unos personajes uno puede vivir tantas emociones, incluso tomar decisiones tan locas como personas que vendían su casa o hipotecaban su casa o hacían préstamos gigantes en el banco para poder viajar hasta Rusia, y sabían que iban a quedar endeudados un montón de años, o que iban a quedar sin el patrimonio de su casa, y eso no les importaba con tal de ir a ver a su selección. ¿Cierto? Muy interesante eso. Bueno, entonces, esa es como un poco la presentación que les traje. Eran más preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas. No sé qué comentarios o inquietudes tienen al respecto, o ideas que van surgiendo. Pues es que, por No, ejemplo, tú hablabas ahorita de colocar en el centro de toda la estrategia al empleado. Personalmente yo comparto eso porque pues, me parece que si el empleado está a gusto, se siente importante, se siente útil dentro de la organización, pues así mismo van a ser los resultados. Pero pues ahorita viendo pues como las estrategias que tiene en este momento el banco, y lo mencionábamos en el trabajo, es en el centro de todo está el cliente. Uh-huh. Entonces es como algo, como un Pero poco, Contradictorio, le- aparentemente. sí, aparentemente sí, sí. eso que dice Pablo es cierto, pero también yo he leído algo que están manejando hoy en día las empresas. No me acuerdo quién lo dice, pero hay una filosofía donde dice, cuida de tu empleado, que él cuidará de tus clientes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digamos que muchas empresas tienen en el centro el cliente, pero esa filosofía debe cambiar, porque realmente un empleado motivado va a motivar al cliente para que siga con esa empresa. Uh-huh. ¿Sí? Pasa que cuando cambiar ese arraigo en algunas administraciones es difícil, pero en últimas es una propuesta. Uh-huh. ¿Sí? Es un camino, pues ese es el ideal, digamos. Uh-huh. No, y muy claro porque pues de todas formas hoy en día uno ve muchos casos de infidelidad por parte de los empleados,
Entonces, muchas veces ese tipo de estrategias o ese tipo de culturas pueden llegar a ocasionar ese tipo de reacciones. Claro, porque el empleado no se siente importante. Claro. Entonces puede transgredir. No hay un vínculo de fidelidad y de confianza con la organización. Mm, Ujú. ok, muy interesante. Y Creo que, otra, sí, Carol. Ujú. perdóname, yo creo que también es que se confunde mucho, o pues bueno, yo lo veo como de esa manera, ¿no? En algunas ocasiones están confundiendo el término motivación con presión. Entonces el empleado está respondiendo también a causa también de la misma presión que están ejerciendo en el banco. Pues yo pues lo percibo como de esa manera, pues porque pues he tenido como la oportunidad de hablar con varios compañeros. Sí. Entonces ¿Y qué es tal? complicado. ¿Y qué tal si, no sé, hoy quedamos con muchas preguntas, pero qué tal si en la propuesta incluimos, en la propuesta de formación, hay que diferenciar también si va a ser un programa de formación o un programa de capacitaciones que van a proponer? Se incluyen aspectos como de que el asesor integral entienda elementos de personalidad, por ejemplo, porque él todos los días trabaja con personalidades diferentes, no sé, que conozca cuáles son las emociones primarias y cómo hacer lectura de las emociones primarias, que sepa cómo leer los gestos y la corporalidad de los clientes, qué Chévere, quiere decir cuando un cliente se chévere. cierra de brazos, Qué cuando un pena te cliente... interrumpo. O sea, me Sí, parece chévere lo que estás diciendo. Sería bueno meterlo dentro del plan. Esto es el tema de conocimiento del cliente, donde hay una empatía, una sensibilidad, donde está el tema de las personas visuales, la persona auditiva, el kinestético, es que llama el otro, kinestético, creo que es kinestésico. Ujú. esto, algo así era parecido. Entonces, esto es súper, súper valioso porque, digamos que lo que decías también cuando estabas comentando el tema de las palabras, nos pasa mucho, creo que a todos, que no vemos que lo que es lógico para nosotros pueda que no sea lógico para otro. Ujú. Sí, y lo hace uno en la profesión. Uno habla con, digamos, yo soy logístico y en logística, pues cuando uno habla con logísticos se entiende. Sí, Pero ahí le hizo eso a un administrador o al contador, dice, ¿y este man de qué me está hablando? claro, ¿Sí? total. Entonces, el tipo de clientes, pues digo que en el tema de la importancia de eso que tú decías, de ese tipo de clientes, asimismo también el mismo asesor integral sabe cómo abordarlo y qué tipo de palabras puede utilizar. Ujú. Ujú. ¿Sí? O sea, parece bien chévere poderlo incluir dentro de un tema de capacitación. Súper. Normal, digamos, cuando entra uno a un concesionario va a comprar un carro, así sea solo a mirar, va uno mirando y de una vez este vendedor lo lleva al carro que lo lleva a uno a un mundo que dice, sí, ese era el que quería y ni siquiera lo había mirado, ¿no? Claro, y cuando, Esa, por ejemplo, al hombre le pasa que lo sientan en en el asiento del conductor y le dice, arránquelo, manéjelo, ¿qué le están propiciando ahí? Una experiencia, siéntale el motor, escúchelo, vaya claro, entonces y coja ellos velocidad. identifican. Ujú. Ellos identifican todo esto porque miran si uno es visual, entonces le muestran ese billarel, le muestran todos esos juguetes, pero si es muy auditivo, de una vez le prenden el radio. ¿Y cómo lo identifican? No sé, pero eso me imagino que habrán unas técnicas para poderlo hacer. Claro, entonces es muy interesante que ya tenemos unas necesidades muy claras de temas de formación y van como más enfocadas a habilidades blandas, a habilidades desde el ser, más que desde los procesos, ¿sí? Porque finalmente el tema de los procesos se resuelve, pero el tema de la actitud y el tema del relacionamiento, como dice William, y de la empatía, va más del orden del rol, ¿sí? Que del cargo, ¿ok?
y parece que el banco ha dado muchas respuestas frente al cargo, pero no tanto frente al rol. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, por ahí ya vamos teniendo como más luces para la propuesta. Lo que, como les digo, todavía no me queda muy claro es que se va a proponer para el tema de la medición del impacto en la percepción de los clientes. Algo diferente a lo que ya existe. ¿Sí? Pero ese es como el reto, porque sobre todo ustedes tienen más información de primera mano sobre el banco. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Empezar a mirar con detalle cada una de las fases y lo que se va a proponer para las fases de las alternativas de solución y empezar a escribir y a construir la viabilidad de esas fases en la alternativa de solución en términos de recursos, de presupuesto, de capacidad interna del banco, en términos estructurales, de tiempo, ¿sí? Ya empezar a mirar no solo el paso a paso de la alternativa de solución y cómo proponen abordarlo, sino la viabilidad para el banco. Porque pongámonos de cara al cliente, el cliente finalmente va a decir, bueno, ¿y por qué esta idea yo se la compro a usted y no otra? Y no seguir haciendo más de lo mismo. ¿Y cuánto me va a valer eso? ¿Y cuánto tiempo me va a costar? ¿Y en cuánto tiempo me garantiza que el empleado está prestando un mejor servicio? ¿Cierto? Entonces, vámonos ya enfocando en esas preguntas que nos puede hacer el cliente para empezar a darle respuesta. ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y qué recursos necesito para llevarlo a cabo? ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo lo implemento? ¿Qué personal necesita usted para llevar a cabo eso? ¿Por qué sí va a ser efectivo y por qué sí va a impactar en el servicio? ¿Y en cuánto tiempo ustedes garantizan que un asesor va a estar prestando mejor servicio? ¿Y cómo puedo percibir eso en el cliente? Empiecen ya a hacerse esas preguntas más desde lo aterrizado del cliente para terminar de construir la viabilidad de las alternativas de solución. Ya tienen buen piso teórico, tienen buena información, tienen buenas necesidades detectadas, ya es cuestión de aterrizar la propuesta y eso es lo que nos falta, mejor dicho. Bueno, ahí viene mi pregunta. Sí. Ahorita estábamos hablando y compartiendo pues muchas ideas que se pueden implementar dentro del trabajo, ¿cierto? Uh-huh. Ahí estamos hablando el tema de las habilidades, conocimiento de clientes, cómo hago para persuadir a mi cliente de la mejor forma, bueno, muchas cosas que pueden estar dentro de las alternativas de solución en el campo de formación. Uh-huh. Viene ahora el tema, o sea, vamos a trabajar desde los dos focos, que es el tema de formación y el tema de percepción. Uh-huh. Así ¿Me estoy entiendo. entendiendo? Sí, porque ustedes plantean dos alternativas desde el Dos perfil, alternativas. exacto, desde el perfil y el rol del asesor y desde la perspectiva del cliente, ¿cierto? Hay que Ujú. explorar y trabajarle más a cómo ustedes van a proponer medir luego el impacto de la perspectiva del cliente sobre el servicio, que uno sería consecuente de la otra, pues mejorando el servicio, pues aumenta la percepción del cliente. Aquí todavía no está muy claro qué diferente a las herramientas que ya tiene el banco van a implementar ustedes para acercarse más a ese impacto del cliente desde su experiencia, desde la experiencia que recibe en ese momento de verdad con el asesor. Perfecto, entonces, Uh-huh. ya ahí en ese caso, entonces nosotros dijimos, listo, tenemos dos alternativas de solución, haciendo pues como la comparación o la combinación, decidimos que vamos a hacer un programa de formación. Uh-huh. Va a costar 100 pesos, se va a implementar en un año, La el metodología a usar presupuesto, es esta, la metodología va a sí. ser esta, Los temas a siempre, abordar son estos. exacto.
ya ahí en eso, ya es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Ujú. Sí, Sí estamos, sí, digámoslo así, como entendiendo bien como la la metodología que dinámica. vamos a llevar. Ujú. Sí, ya Ahora viene. bien, Ujú. digámoslo así, dentro del material que tenemos reunido en este momento, hay algo que hacerle, digámoslo así, para reducirlo, porque como tú nos dijiste, son 10 hojas en las que se debe Ya vamos como presentar por pues, 18. esta cantidad. Claro, es que ya llevamos bastante, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es donde uno dice, oiga, pero ¿qué puedo quitar de acá? Porque para nosotros toda la información es relevante. Bueno, por ejemplo, en el planteamiento del problema, pueden reducir incluso más y ampliar en los anexos. No, En los planes de acción, cuando hablan de las fuentes, eso se puede reducir un poquito más. Ah, bueno, se me olvidaba decirles que en lugar de marco teórico, marco conceptual, porque ustedes también ahí de una vez están hablando de los datos de Bancolombia, les sugiero que pongan como referentes, ¿sí? En lugar de poner marco teórico y marco referencial, ¿sí? Por ejemplo, como eso no es un trabajo 100% investigativo, ¿sí? Incluso se puede reducir un poco más el tema de la metodología y ampliarlo en un anexo, ¿sí? Eh, porque finalmente al cliente más que el cómo le va a interesar el qué y para qué, ¿cierto? Entonces la metodología habla un poco del cómo, bueno, nos remitimos a esta bibliografía, usamos estas encuestas, no sé qué, si se cómo. Más importante es mostrar los resultados que ustedes tienen ahí muy bien enunciados ya y eso simplemente nombrarlo. No hay necesidad como de explicarlo mucho. Pueden reducir la metodología y ponerlo como un anexo. ¿Sí? Eh, y como les digo, en lugar de marco teórico pongamos como referentes o marco referencial, pues, si lo queremos dejar así. Listo. ok. Bueno, Listo. listo. No, y ya ustedes en equipo consideración miran como que ir dejando, que equipar, que reducir, resumir. Listo. Vale, perfecto. En ese orden de ideas, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la presentación final? Es decir, la fecha para cuándo es que es, perdóname. Nosotros tenemos hasta mediados de octubre. Si no Mediados de estoy. octubre para tener ya el documento final. Ujú, sí. Pues yo me alentaría a decir que ya estamos, que vamos muy bien de tiempo, ¿cierto? Porque nos Ujú. falta es como la última fase del proceso y tenemos buen tiempo para desarrollarla. Ok. Ujú. Listo, Anita, muchísimas gracias por la asesoría. Que te mejores. Ay, sí, recen por mí, por favor, todavía me esperan, Ah, claro. Cuídate todavía me mucho. esperan cinco Pero semanas de Robocop. Sí, a darse estamos quietica, señorita. para el próximo encuentro, la próxima asesoría. Digamos que hacemos esa reducción del trabajo en algunos conceptos que tenemos, pasamos eso a anexos, pero digamos el avance a tener, no sé si será en 10 o 8 días, 15 días. eh, en sí, en síntesis, ¿cuál sería? Ya ¿Sí? empezar con la viabilidad. Antes de la viabilidad, creería yo, les propongo identificar muy bien qué es lo que van a proponer en términos de metodológicos, de tema, de tiempo, sí, qué es lo que van a proponer ya con base en esas dos grandes alternativas que ya tienen y la información que ya recabaron y analizaron. Entonces, que miremos bien cuál va a ser el grueso de su propuesta y el valor agregado de su propuesta. Ya hoy tenemos unas ideas muy claras,
¿sí? Entonces, tener clara la propuesta desde lo metodológico, los tiempos, eh, los conceptos, lo distintivo de su propuesta, para seguir trabajándole ya a la viabilidad en el banco, a la viabilidad financiera, la viabilidad en tiempo, la viabilidad en recursos. Entonces, esta primera fasecita es bien el grueso de lo que van a desarrollar en esa alternativa de solución. Si va a ser un plan de formación o de capacitación, ¿qué va a ir ahí? ¿Qué metodología van a usar? ¿Qué temas? ¿Por qué es pertinente? ¿A qué personas va dirigido? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Básicamente eso es. Listo. Sí, Vale, o soy... sea, podríamos centrarnos inicialmente en la primera alternativa, que es el rol del asesor, como para Ujú, podernos enfocar bien y sí, después de tener esa, ahora sí, cómo eso nos va a ejercer un mejoramiento en la sí. percepción del cliente, porque pues si cogemos las dos podemos que vayamos en contravía, no sé Me parece muy si lo podemos interesante. abarcar. Sí, como, y haciendo esa diferencia o esa distinción entre cargo y rol. Ok. Laurita acaba de darnos una luz súper clara y es que el banco no lo tiene identificado y tiene cosas muy claras desde el cargo, pero no tan, parece que no tan claras desde el rol. Y ahí es donde, a pesar de que las empresas diseñan muchas estrategias de consumidor, muchos journey maps, muchas, sí, pero si no tienen bien claro temas esenciales desde el rol, pues eso poco se va a poder llevar a cabo o ejecutar en el día a día. Entonces es muy interesante poderlo hacer desde esa distinción entre cargo y rol. Listo. Listo. Ujú. Muy bien. ¿Algún otro comentario, inquietud? Sí. Bueno, chicos, descansen bastante y quedo pendiente con Pablo y Carol de averiguar lo de las selectivas. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, no, Buena muchas noche gracias a para ustedes. todos. Gracias, mejórate. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Hasta Vale, luego. hasta luego. Chao, chao.